Hola, mi nombre es Citlalic Madariaga y yo les voy a impartir la materia de estudios contemporáneos de Medio Oriente. El día de hoy vamos a ver la teoría del pensamiento complejo. Esta es una teoría de Edgar Morin, en donde vamos a ver los conceptos básicos de esta teoría que pueden explicar algunas cosas que están ocurriendo en Medio Oriente. Los principios, vamos a ver los principios de la teoría de la complejidad y finalmente vamos a ver algunas conclusiones con las que podremos interpretar situaciones que se está viviendo en esa zona. Algunos de los conceptos que ustedes pueden ver en la lectura, el primero es de la complejidad. Nos dice la lectura que, de acuerdo a Edgar Morin, se presenta la paradoja de lo uno y de lo múltiple. Es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares que constituyen nuestro mundo fenómico. El otro concepto que se menciona dentro de la lectura es la autoecoorganización, ya que él hace una comparación de las máquinas con los seres humanos, en donde las primeras necesitan de programas para mantener su organización, mientras que las personas requieren de diferentes estrategias para alcanzar en cada cambio una autoorganización nueva que le proporcione mayor autonomía. Es decir, menciona que hace esta comparación con el cuerpo humano. Sí, nuestro cuerpo necesita del corazón, pero necesita del cerebro y de todos los órganos que componen nuestro cuerpo. Si alguno de los órganos empiezan a fallar, bueno, ya no empieza a funcionar de la misma forma. Es por esto que Edgar Morin dice que así de compleja es la situación que se vive en Medio Oriente. No solamente podemos ver lo que le duele al corazón o lo que le duele al riñón o lo que le duele al sistema nervioso, sino que se tiene que ver en esta zona un todo para que pueda funcionar de una manera adecuada. Otro de los conceptos es la disciplinariedad. Menciona que no se pueden, que representa la especialización en aislamiento, concierne a un solo nivel de realidad. Es decir, no podemos, el cuerpo humano, pues sí, ocupa de diferentes doctores. Si a alguien le está fallando el corazón, pues vas con un cardiólogo. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué es lo que va fallando, pues ocupas de esa disciplina, ¿sí? En el caso de Medio Oriente, bueno, hay tantos problemas que se necesita también de varias disciplinas, ¿sí? Pero en este nivel en este nivel de concepción, solamente hasta ahí queda. En la disciplina solamente es el estudio de cierta especialización. En la transdisciplinariedad ya posibilita la articulación de otros marcos al proceso del conocimiento específico de una disciplina. Es decir, si al cuerpo, volvemos con el ejemplo del cuerpo humano. A una persona no solamente tiene problemas cardíacos, sino que probablemente también tenga un problema diabético. Entonces tienes que ir con un especialista del páncreas para que y cada uno, tanto el especialista en páncreas como en el especialista en cardiología, cada quien hace su labor, ¿sí? Esa es la transdisciplinariedad. Es decir, que cada uno hace esta articulación y solamente es el estudio de cada una de sus zonas, ¿sí? En la interdisciplinariedad ya hay una mezcla de las prácticas y suposiciones de las disciplinas implicadas y esto implica la interacción de varias disciplinas. Es decir, ya en este nivel de conocimiento, y volvemos con el ejemplo del cuerpo humano. El cardiólogo y el especialista en el páncreas también se pueden juntar para ver qué es lo que está pasando con esa persona, ¿sí? Y ahí es donde pueden dar un diagnóstico sobre la enfermedad que tiene alguien, ¿sí? Ahora, si lo trasladamos a Medio Oriente, hay
hay diferentes problemas en lo que no solamente lo puede arreglar un político o un ingeniero o un politólogo o un internacionalista, sino que se refiere a que diferentes disciplinas tienen que hacer lo propio para que puedan tratar de resolver la situación. Y dentro de esta teoría la basa Edgar Morin en tres principios: el dialógico, el de recursividad organizacional y el hologramático. En el dialógico es el orden y el desorden, menciona que son dos enemigos. Uno suprime al otro, pero al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen en la organización y complejidad. Menciona Edgar Morin que para que pues, se pueda resolver las situaciones de diversas índoles que existen en Medio Oriente, pues por lo general tiene que haber primero un desorden para que se pueda arreglar. Y lo hemos visto a lo largo de las guerras que han existido en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se creó las Naciones Unidas, que de alguna manera eso creó un orden en el mundo y se tomaron ciertas leyes que iban a reglamentar la situación del mundo entero, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con el orden y el desorden. En cuanto a la recursividad organizacional, Edgar Morin nos dice que son los productos y que los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productos de aquello que lo produce, que los individuos producen a la sociedad, que produce a los individuos. Es decir, en la zona de Medio Oriente y en todo el mundo, existen cierta cultura que obviamente esas tradiciones se les van enseñando a los hijos y de manera continua de generación en generación. Entonces, esa sociedad pues producen ciertos individuos y por lo tanto, muchas veces las cosas, las mismas tradiciones y costumbres que tienen unas personas, pues estas se las van transfiriendo a la otra. ¿Sí? Entonces, algo que una persona creyó que era malo en un primer momento, pues se lo va inculcando de generación en generación y puede ser que las mismas personas, aunque no hayan pasado por un trauma o por ciertas situaciones, eh, crean que una situación es malo, ¿sí? Por ejemplo, en la religión musulmana, de generación en generación, ustedes lo han visto, que mucha gente, al menos tenemos esa concepción de las mujeres en Medio Oriente, muchas con hijab, y eso obviamente se va de generación en generación. Y esto porque, pues, obviamente los mamás y los papás les transfieren esas costumbres, ¿sí? No significa que sea algo malo, pero si esta persona migra hacia un país de Occidente, a donde no estamos acostumbrados a que las mujeres usen estos atuendos, pues le pueden decir a esa persona o a esa niña que se lo quite, que ahí no se les va a obligar. Pero una niña no les va a decir, es que nadie me está obligando a mí, yo lo quiero usar, ¿sí? Entonces ahí puede empezar un conflicto con el entorno en el que se está viviendo, ¿sale? En el principio hologramático nos menciona que no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Es decir, todo la concepción que se tiene en un país es parte de lo que se está viviendo y cada una de las pequeñas cosas también lo hace en ese lugar en el que se vive, ¿sí? Y esta teoría no solamente es para explicar los acontecimientos en Medio Oriente, pero por la misma complejidad y vaya el nombre que se le da a esta teoría, pues es que puede explicar muchas de las situaciones que se vive en esa zona, ¿sí? Porque no es solamente una cuestión de economía o una cuestión cultural o una cuestión política,
sino tal cual nos está diciendo esta teoría, pues no podemos dejar de lado la economía, pero de la religión, pero de la cultura. Son conceptos intrínsecos en donde no los podemos separar y porque es parte de todo, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo poco a poco cómo el Estado se formó gracias a la religión, ¿sí? A lo que conocemos nosotros, que nosotros, por ejemplo, en México, pues para que se volviera el Estado mexicano, tuvo un pasado diferente, tuvo un pasado feudal, en donde la religión se impuso y después empezó esta separación de la iglesia y Estado. Acá en Medio Oriente, muchos de los países fue muy diferente. No tuvo ese pasado feudal del que venimos nosotros viviendo y del que conocemos, ¿sí? Entonces es imposible querer juzgar y querer arreglar las cosas como las queremos nosotros. Y nos menciona que en los últimos años, pues los problemas globales han aumentado en complejidad y conectividad, especialmente lo que tiene que ver con el ambiente. Es decir, hay crisis del agua, el cambio climático, la demanda de energía, el crecimiento poblacional. Y dirán, pero pues no solamente es en Medio Oriente. Claro que no, ¿sí? Pero en muchas zonas de Medio Oriente, la mayoría son desiertos, desgraciadamente, ¿sí? Y más que ahora, pues se ha venido una intensificación de crisis por la falta de agua, lo vemos más fuerte en esta zona, además de la inseguridad que se está viviendo. Y esto obliga a enfocar a todos estos problemas como complejos, como inseparables y retroalimentados, ¿sí? El hecho que ustedes quieran llevar agua, por ejemplo, a alguna parte de Arabia Saudita, en Israel fue donde empezaron a inventar los sistemas de riego por goteo y diferentes sistemas de riego por la falta del agua, ¿sí? Y estas se fueron mandando a diferentes partes del mundo, ¿sí? Pero no es solamente bueno, ve con el ingeniero y ve cómo te va a llegar el agua, ve de dónde lo vas a sacar, ve a ver qué pozo vas a extraer, ¿sí? No puedes solamente decir es una cuestión de ingeniería, porque resulta que hay muchas tribus en Medio Oriente, hay muchas etnias, ¿sí? Pero trasladándolo hacia épocas más viejas, en donde estaban las tribus y bueno, cada tribu tiene su legislación, le pudiéramos decir. Tiene sus usos y costumbres y si tú quieres pasar un tubo por alguna zona donde no es la tuya, pues ¿cómo va a llegar el agua? ¿Sí? Entonces es una forma en la que nos menciona Edgar Morin, en la que tienes que no solo ver las cuestiones de ingeniería, sino también estas relaciones que tienes que entablar con las demás. Con las demás etnias para que pueda construirse un proyecto completo y poder resolver ciertos problemas. ¿Sí? Es necesario estar abierto al cambio del consenso científico y pues los hechos evolucionan y se transforman. No siempre van a ser los mismos problemas. No podemos hablar que la crisis del agua en pleno 2025 puede ser los mismos que cuando estaba el Imperio Otomano. Claro que no es la misma. De ahí que tiene que haber una retroalimentación de los conocimientos nuevos para reorganizarse y comenzar uno nuevo. Con estos cuando estaba el Imperio Otomano, se hicieron muchas innovaciones a todo lo que era Medio Oriente. Para Occidente era algo innovador lo que se estaba viviendo aquí. ¿Sí? Ya había medicinas, el tratamiento del agua era diferente a la que se estaba viviendo en Europa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero llegaron también la conquista de Europa hacia Medio Oriente y ahí fue donde cayó todas esas innovaciones. Entonces ya no son los mismos conflictos, se tuvieron que retroalimentar para volver a organizarse, pero la organización no ha sido la misma. ¿Sale? Y bueno, los conflictos los podemos ver de diferente forma. En esta zona hay tantos conflictos a nivel interno, pero también a nivel internacional.
¿sí? Y no los podemos ver de una sola forma y muchas veces tienen los internos que ver con lo internacional. Ahorita estamos viendo cómo entre Israel y Palestina es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo que están interviniendo también otros actores de manera internacional, pero de diferente forma. A lo mejor no están con armas en esa zona, pero de alguna manera Estados Unidos hace sus declaraciones porque dan armamento, porque dan alimento. Entonces claro que se vuelve un conflicto internacional. Los conflictos de orden jurídico, pues son aquellos en los cuales están en desacuerdo sobre la aplicación o la interpretación del derecho existente y pueden ser generados por la interpretación de un tratado internacional o de cualquier norma del derecho internacional. Cualquier hecho que implicase la ruptura de un compromiso internacional, la extensión o reparación debido a esta ruptura. A diferencia de los conflictos de orden político, se refiere a los conflictos de índole político, militar, diplomático, religioso, cultural, que no sea susceptible de resolverse por una vía jurisdiccional, sino que a través de los medios diplomáticos y políticos. ¿Sí? Estas son las formas en las que pueden resolverse. Entonces, nos menciona Edgar Morin que una visión integral permite resolver puede resolver estos conflictos de una manera más adecuada. Esto porque implica abordar lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, de tal forma que puede ser más completa. Dado que ninguna se puede ver por separado, puede dar resultados por sí mismos. Entonces, en equipos interdisciplinarios pueden aportar muy poco si contribuyen únicamente a una visión técnica. En la disciplinaridad, como es una sola disciplina, pues representa la especialización en aislamiento, ¿sí? Y ya en la multidisciplinaridad es una mezcla no integradora de varias disciplinas. Entonces, el trabajo indagatorio que tuviera que pasar en Medio Oriente hacia el encuentro de un mismo problema puede ser la primera fase de la constitución de equipos interdisciplinarios. Entonces, la transdisciplinariedad comprende una familia de métodos para relacionar el conocimiento científico, la experiencia extracientífica y la práctica de resolución de problemas. Eh, lo- y a manera de conclusión, lo transdisciplinario traspasa los límites de lo interdisciplinario, es decir, es más completo poder tener diferentes áreas y que cada área desde su especialidad trate de verlo desde su perspectiva para resolver ciertas situaciones. Es decir, el ingeniero en esta transdisciplinariedad al juntarse todas las disciplinas para poder resolver el problema del agua, que les guste que esté un político, un ingeniero, pero un tratador de agua. Pueden estar estas tres para no hacerlo tan extenso, ¿sí? Si las tres partes que tienen su especialización y se reúnen para tratar de resolver la crisis del agua, es más completo si alguien empieza a dar sus ideas acerca de otros aspectos que no conoce, pero desde su área lo puede extender para resolver ciertas situaciones. Puede superar esta sectorización del conocimiento, porque ahí es cuando puede enriquecerse esta disciplina y tratar de causar un conocimiento nuevo acerca de esta resolución.
Existe una incongruencia cada vez mayor entre nuestros saberes desarticulados y compartimentados y, por otro lado, los problemas cada vez más complejos y multidimensionales de la sociedad que implican redefinir habilidades y competencias. La interdisciplinariedad contribuye a generar el pensamiento flexible, es decir, estamos conociendo lo que la otra parte, desde su especialización, nos puede beneficiar a lo que nosotros no conocemos, de tal forma que desarrolla y mejora habilidades de aprendizaje, facilita el entendimiento, incrementa la habilidad de acceder al conocimiento adquirido y mejora habilidades para integrar contextos diferentes. El desarrollo humano sostenible puede abordarse desde diferentes disciplinas, pero ninguna por sí sola podrá responder a sus principales problemas, siendo muy poco lo que aportan los equipos multidisciplinarios si los expertos de cada disciplina ofrecen solo una visión técnica desde su especialidad sin articular el conocimiento con las demás. La idea fundamental de la complejidad no es que la esencia del mundo es compleja y no simple, no solamente es eso, sino que la complejidad es una dialógica entre orden, desorden, interacción y organización. Y menciona Edgar Morin que este es el fundamento para que puedas resolver las situaciones. No puedes, no todas las cosas no son estáticas. Por lo general hay continuo movimiento, por lo tanto hay un orden y un desorden, pero que tienen que interactuar y después viene la organización. Pero si no viene en este orden, es cuando viene, viene esta complejidad y es difícil de resolverlo. Esta teoría propone polisoluciones. No se ha estudiado la parte creativa, la parte cuando hay paz, solo se estudia el conflicto y no debería de ser así, pero esta es una de las teorías que puede explicar las situaciones que existen, muchas de las de los conflictos que existen en Medio Oriente. Es una forma de poder entenderlo y de ver las posibles soluciones que hay después, que eso se puede estudiar en un siguiente momento, pero puede explicar lo que hay. Muchas gracias por su atención.